Hola, ¿qué tal mis queridos niños? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy vamos a seguir con las clases y nos toca el curso de personal social. Por lo tanto, les doy la bienvenida a todos ustedes a estas clases con el profesor Mario. Hoy vamos a hablar sobre la historia del trabajo y sus características. Vamos a nuestra primera diapositiva. La pregunta sería, ¿qué es el trabajo? A ver, ¿qué es el trabajo, chicos? ¿Qué será? ¿Mm? Bien, el trabajo es un conjunto de actividades que son realizados con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Entonces, el trabajo nació como para satisfacer una necesidad humana. Oye, necesito que me arreglen mi techo, pero yo no sé arreglar techos. Voy a llamar a un carpintero de repente para que me ayude, o un albañil, si mi techo de repente es de material noble, entonces un albañil. Y si es de madera, pues un carpintero que me ayude. Entonces, ahí nació el trabajo para poder satisfacer las necesidades. Pero mucho antes, hace mucho tiempo, habían personas que tenían que hacer todo, porque no habían muchos trabajos especializados, como hoy en día. A ver, vamos a conocer aquí algunos trabajos que tenemos aquí en esas imágenes. Miren, ¿qué tenemos? Tenemos aquí a un electricista. ¿De qué trata el electricista? Es un trabajo físico, obviamente, que se encarga, obviamente, sobre la electricidad, conectar cables para llevar la energía a otros pueblos o para instalar en una casa los cables para que los focos estén instalados en el lugar correcto y no haya ningún problema de cortocircuito o de repente algún accidente con la energía eléctrica. El policía también igual es una necesidad, las personas para que no puedan suceder un accidente, los policías están ahí cuidando, un policía de tránsito en este caso está cuidando para que los carros puedan pasar ordenadamente, ¿verdad? Muy bien, ahí tenemos también al recolector de basura, que es un trabajo también en la cual se dedica pues a recolectar toda la basura para que pueda ser llevado a un lugar en donde no perjudique el medio ambiente donde viven las personas. La enfermera también ahí es un trabajo en la cual se dedica pues a brindar salud a las personas, es un trabajo mental prácticamente, intelectual, ¿verdad? El piloto o chofer es un trabajo físico, necesita estar manejando allí el carro para poder trasladar a las personas a sus respectivos lugares. Qué importantes son estos trabajos, ¿verdad? Y también los bomberos, miren, una actividad y un trabajo muy importante. ¿Para qué necesidades se satisface con el bombero? El bombero pues apaga los incendios, los problemas que produce el fuego, obviamente. ¿Sí? Entonces, cada uno de estas personas satisface una necesidad. El electricista brinda energía eléctrica que llegue sin riesgo, sin problema. El policía también genera orden en los lugares de tránsito de los automóviles. El recolector de basura, pues también hace su parte para que el ambiente, el ornato de la ciudad quede muy, muy bonito, sin basura, ¿verdad? La enfermera también igual cumple la función de brindar salud al pueblo, a las personas. El piloto o chofer es aquella persona que se dedica todos los días a transportarnos a nuestro trabajo, a nuestro colegio, en todo momento y en todo lugar está allí dispuesto a brindar y colmar esa necesidad. Los bomberos también ante un incendio están allí para apoyarnos. Muy bien, ahora chicos se preguntarán, profesor, ¿todos podemos trabajar? Miren, en el Perú, primero vamos a hablar sobre ese tema, sobre el trabajo infantil. ¿Ya, niños? Mírenme, el trabajo infantil, la infancia, ustedes saben que ustedes también son niños y la infancia es un tiempo para que ustedes crezcan, para que jueguen, para que aprendan, pero lamentablemente en nuestro país, porque es un país pobre,
entre comillas, porque en realidad somos un país bastante asequible en la economía, pero no está llegando a los más pobres. Ese es el problema. Entonces, en nuestro país, lamentablemente, hay diferentes causales que obligan a los niños y adolescentes a trabajar por el sustento diario, para que sus familias tengan algo que comer. Entonces es un problema social hoy en día el trabajo infantil. Miren aquí unas imágenes de estos niños trabajando, cargando ladrillo en sus cabecitas para poder llevar el alimento a sus casitas, para que puedan compartir con sus hermanitos, con su papito, ¿verdad? Es muy difícil ver a estos niños trabajar y no estudiar. Miren por acá otros niños más pequeños todavía, limpiando o trabajando en el campo, obviamente para ganarse el pan de cada día, en lugar que ellos estuvieran creciendo, jugando, aprendiendo en la escuela, se dedican al trabajo, ¿sí? Bien, acá tenemos otro niño en la ciudad, mírenme, donde hay tantas escuelas. El niño va a lustrar los zapatos a las personas, ¿para qué? Para que le den la propina, en este caso, de su trabajo, su pago, para poder comer él y su familia, seguramente. Miren por aquí otros niños lavando carros entre hermanos, entre amigos, para poder recibir ese dinero que necesitan tanto. Acá otros niños en el campo, mírenme, ayudando a la mamá, al papá a llevar el alimento para las vaquitas, o de repente cargando la leña para que la mamá pueda hacer estos tipos de actividades quizás, ¿no? Pero a veces los explotan. No digo que no les ayuden a la mamá, sino que a veces ya los niños son muy explotados, ¿sí? Y acá tenemos otros niños trabajando, vendiendo sus manzanas. Pero profesor, lo que está diciendo es que el trabajo es malo para los niños. No, niños. El trabajo no es malo para los niños, ¿sí? Sino que el exceso de trabajo, el eliminar ciertos derechos de un niño hace que esto ya sea malo. Por ejemplo, estos niños, si son las 9 de la mañana y están vendiendo manzanas en las calles, en lugar de estar en el colegio, eso sí está mal. Tal vez después pueden venir a trabajar, porque también el trabajo dignifica al hombre, el trabajo es bueno para la persona, para que ellos vayan creciendo y sepan también que el trabajo es muy importante en lugar de estar haciendo otras cosas malas. Muy bien, miren aquí, la historia del trabajo. Vamos a ver cómo es que se remonta la historia desde hace mucho tiempo hasta hoy en día. Dice que tuvo su origen hace siglos en el instinto básico del hombre para sobrevivir y perpetuarse como especie. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre obviamente se dio cuenta que tenía que hacer algo para poder sobrevivir. Tenía que sembrar para poder cosechar, tenía que construir su casa para poder vivir bajo ella, tenía que tejer su chompa, su polo para poder protegerse del frío, tenía que ir a cazar para poder comer sus alimentos, su carne. Entonces se dio cuenta que había una actividad que hacer para sobrevivir. Entonces, en el mundo solo y hostil en que vivía el hombre, debió utilizar todas sus potencialidades para proveerse de alimentos, confeccionar su ropa, construir su vivienda, además de fabricar sus utensilios, sus herramientas, sus armas y proteger a sus hijos. Entonces, fueron las necesidades que le llevaron al hombre a trabajar, ¿sí? Para cubrir esas necesidades de alimento, de casa, de un lugar donde vivir, obviamente, de ropa, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Vamos a observar la imagen y vamos a responder estas preguntas. Miren aquí, ¿estás de acuerdo con que las personas trabajen en las calles? ¿Por qué? Miren cómo trabajan esa gente. No tienen un puesto, sino que lo ponen la mercancía, la zapatilla, lo ponen en la calle y ahí venden. ¿Estás de acuerdo que sea así? ¿Por qué? Bueno, aquí es una respuesta opcional. Ustedes pueden responder lo que gusten, pero que sea concreta a la respuesta, a la pregunta. Dice no, porque no da una buena imagen al ornato de la ciudad. Yo creo que no es por decir contra los pequeños comerciantes que venden en la calle, pero estas personas deberían tener un lugar donde vender. ¿Por qué? Porque ellas están expuestas a un peligro allí. Puede ser que los roben, puede ser que... Imagínense una lluvia en este momento, toda su mercancía se perdería.
¿verdad? O de repente los policías que también no les permiten a veces estar ahí en las calles y a veces corren, hay enfrentamientos y puede ser un peligro. La segunda pregunta dice, ¿crees que están expuestas a peligros? ¿Cuáles? Sí, a robos, a factores climáticos, lluvia de repente, ¿no? ¿Sí? Y a accidentes automovilísticos que pueden suceder en la calle, obviamente, porque esa es una calle donde pasan los automóviles, ¿verdad? Muy bien, ponle pausa al video y responde tus preguntas. Siguiente. Miren aquí en esta imagen, ¿por qué razón los niños no deben trabajar? Vamos a responder esa pregunta, pero antes vamos a leer arriba. Dice, ¿cuál es la edad mínima para trabajar en el Perú? La edad mínima para ejercer actividades laborales en el Perú es de 14 años. O sea que las empresas te aceptan a ti cuando tienes 14 años para que trabajes si es un trabajo sosegado y tranquilo, ¿no? Porque tampoco lo vamos a explotar a los niños. Pero ya de 14 años sí puede trabajar un niño en una empresa. Muchos niños peruanos usualmente trabajan por necesidad, por simple explotación por parte de sus padres o porque se ven obligados, inmiscuidos en trabajo infantil, ¿sí? Entonces a veces son obligados a trabajar. Oye, no tienes mamá, no tienes papá, vives en la calle, te llevan a trabajar para que te den de comer y te acostumbras a vivir así, ¿no? Miren aquí en esta imagen este niño que está trabajando y la pregunta dice, ¿por qué razón los niños no deben trabajar? Los niños no deben trabajar porque ellos aún son pequeños y pueden ser explotados o abusados. Ahí es o abusado, ¿ya chicos? Además necesitan estudiar para seguir adelante. Más que todo, el estudio es lo más importante para ellos y para que ellos puedan defenderse después de las cosas que puedan venir. A través del estudio ya se pueden defender, ¿sí? Pero hay algunos que lo necesitan y por lo tanto están en las calles trabajando. Pero si el niño está, ahorita son las 9 de la mañana y está en la calle vendiendo sus frutas, vendiendo sus golosinas, no debiera ser así. Ellos deberían estar en el colegio a esas horas. Pero muchos niños lo hacen porque no tienen que comer, ¿verdad? Trabajos intelectuales y físicos. Miren aquí, ven. El trabajo intelectual es aquel que se hace con la mente, estás escribiendo, estás pensando, haciendo un plan estratégico, algo, ¿sí? Miren, por ejemplo, este trabajo, ¿será un trabajo intelectual o un trabajo físico? El físico es que necesita energía, fuerza para hacer el trabajo. Es un trabajo físico, ¿verdad? Para planear, para estar ahí con las herramientas. Eso de acá también es un trabajo físico, necesita fuerza para poder sostener esa sierra y cortar los árboles. Y también acá un gasfitero para arreglar también de repente algún problema de conexión de agua, ¿verdad? Y aquí tenemos a una doctora. ¿La doctora necesita un esfuerzo físico? No, más que todo un trabajo intelectual para que sepa qué enfermedad tienes, te revisa, ¿no? Y sabe ella, porque ha estudiado mucho, cuál es la medicina correcta que te tiene que dar. Más que todo es un trabajo mental, un trabajo intelectual. Los demás, los tres que están arriba son trabajos físicos, necesitan fuerza, necesitas energía. Yo no digo que los doctores no necesiten energía, claro que sí necesitan energía y también fuerza, pero su trabajo mayormente está en la intelectualidad, aquí en la mente. Acá un profesor, también el trabajo es intelectual más que físico, ¿ya? No necesita el profesor estar cargando libros, estar cargando la computadora, de repente haciendo fuerza, no. ¿Verdad? Es un trabajo intelectual más que todo, ¿no? Todo depende de la mente en la cual se almacenan los conocimientos. Y también los abogados, también es un trabajo intelectual para crear una defensa ante un juez para poder salvar a un caso que ellos tengan de repente sobre un delito o algo, de repente una demanda. A ver, muchas gracias mis niños por escuchar, hemos llegado a la parte final aquí y les dejo un pequeño comentario sobre la educación. La educación no es la preparación para la vida, la educación es la vida misma. Muchos dejan de vivir la vida, queridos niños, por querer estudiar, pero en realidad no es así. En realidad ustedes deben vivir la vida, porque la vida misma es una educación. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.